Entonces vayamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 y voy a leer los versículos 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Amado Padre, estamos agradecidos, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos has salvado y nos has traído. Y te rogamos, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo para entender las verdades de esta profecía. Principalmente ruego, Señor, que Cristo sea revelado en nuestros corazones de una manera más gloriosa y admirable por esta profecía. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, la profecía de las 70 semanas. Entonces, lo primero que vamos a mirar es el contexto. Lo primero que tenemos que saber es que esta profecía es la respuesta de Dios a la oración de contrición de Daniel. Daniel estaba orando, como miramos en el capítulo 9, versículo 4, dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, y yo resalté esa palabra pacto para que la tengan en su mente, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y entonces él hace una oración donde hay varias peticiones. La primera es que recuerde sus promesas de restaurar a Jerusalén y al pueblo. La segunda es la liberación de esclavitud. Ellos están en Babilonia y pide a Dios que los libere. Y la tercera petición es que aparte su ira sobre su pueblo. Daniel estaba leyendo la profecía de Jeremías, como podemos ver en el capítulo 9, versículo 2. Dice que él estaba atentamente mirando los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Jeremías había profetizado de que vendría Nabucodonosor y destruiría la ciudad y el templo y se los llevarían en exilio a Babilonia. Y entonces estaba a punto de terminar su tiempo. Se dio cuenta esto Daniel y eso fue lo que motivó a Daniel a orar. Es muy interesante de que habla de 70 años, porque 70 años es 10 veces 7. Y cuando leemos en Segunda de Crónicas acerca de esta profecía de Jeremías, dice que la tierra reposó por 70 años. Y eso nos recuerda a Levítico 25, donde nos habla del año sabático. Cada 7 años tenía que reposar la tierra. De modo que por medio de este exilio, Dios guardó 10 veces el año sabático. Y eso es muy importante por lo que sigue, que es que Daniel recibe una profecía en la que
está estipulado 70 semanas de años. 70 semanas o 70 por 7 es 490 años. Y es muy interesante ese número 490 porque es 10 veces 49. ¿Y por qué es importante eso? Porque en el mismo capítulo 25 de Levítico, después de hablar del año sabático, después viene a hablar sobre el año del jubileo. Y tenían que contar 7 semanas de años, 49 años, y el próximo sería el año del jubileo. Entonces, esta profecía parte desde ese contexto de Jeremías, y es como si Dios hubiera guardado en esta profecía, o guardaría 10 veces el jubileo. Es decir, Daniel está pensando tiene esa relación por un lado con los años de Jeremías y por otro lado con esa secuencia que está en Levítico 25. Además, dice 70 semanas. La palabra semana simplemente significa 7. Es decir, puede usarse como la palabra septena. 70 septenas, así como decimos docena para 12, semanas es 7. Pero ¿semanas de qué? Podría ser, a veces se usa semanas de días, o de meses, o de años, pero lo cierto es que 490 días después de esta profecía no vino ningún Mesías. Así que la mejor forma de tomarlo, además por el contexto de la profecía de Jeremías, que es años, 70 años, es que estamos hablando de 70 semanas de años. Bien, eso es un poquito como del contexto. Ahora, existen escuelas de interpretación. No todos los cristianos han entendido esta profecía de la misma manera a lo largo de la historia. A lo largo de la historia se han reunido básicamente 4 formas de entender. La primera es la escuela simbólica, la segunda la escuela histórico-crítica, la tercera la escuela futurista dispensacional y la cuarta la escuela histórico-mesiánica. Por razones de tiempo solamente nos vamos a centrar en las últimas 2 escuelas. Basta decir que la escuela simbólica, lo que hacen estos intérpretes es alegorizar casi toda la profecía. Y bueno, por muchas razones consideramos inadecuada. Y la histórico-crítica es aquella que de los teólogos liberales, es decir, aquellos que niegan la inspiración de las escrituras, aquellos que creen que la Biblia tiene errores. Entonces, por razones de tiempo no podemos exponer por qué estas escuelas son inadecuadas. Así que nos vamos a centrar en las últimas 2, que son las más relevantes en nuestra época, y las vamos a ir comparando a lo largo de todo el estudio. Bien, ahora vamos a mirar la triple división de las semanas. Es decir, si ustedes leyeron la profecía, espero que lo hayan leído, se habrán dado cuenta de que esta profecía está dividida en 3 secciones. Primero hay unos 7 años, un segmento de 7 años, o 7 semanas, perdón, 7 semanas de años. Después un segmento de 62 semanas y finalmente un segmento de 1 semana. Al final de la semana séptima, hay esa división porque es la conclusión de la restauración de la ciudad, y al final de las 62 hay esa división porque aparece el Mesías. Entonces, esta es una división muy general de las semanas para tenerlo en cuenta aquí en adelante. Bien, entonces vamos a ver la escuela futurista dispensacional. Se llama así futurista porque considera la última semana, la semana 70, como todavía no cumplida. Es decir, creen que las primeras 69 semanas ya se cumplieron y la última todavía es para el futuro. Y dispensacional porque es de la escuela dispensacionalista, que tiene su principal característica la separación entre Israel y la iglesia.
Entonces miremos cómo ellos hacen o esquematizan esta profecía. Primero comienza con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén, que son las primeras 7 semanas, 49 años. Después se construye la ciudad finalmente, y desde ese momento comienzan las próximas 62 semanas, 434 años, que corresponde más o menos al periodo de los años de silencio. Después, finalizando esa semana, nace Cristo, y esa semana culmina con la entrada triunfal en Jerusalén. Ese es el punto que ellos creen que culmina esa semana. Después, ellos entienden que viene la era de la iglesia. Ellos creen que esta profecía es para Israel y solo exclusivamente para Israel, y por lo tanto la iglesia no hace parte de esta profecía. Entonces para ellos la iglesia es como un paréntesis. Ahí abajo puse una cruz que simboliza la muerte del Mesías. En el versículo 26 pues se lee que se quita la vida al Mesías, y luego se habla de la destrucción de la ciudad, que lo simbolicé con ese relámpago rojo, y ese paréntesis termina con el rapto de la iglesia. Por eso es tan importante para el dispensacionalismo el rapto. Y justamente después del rapto, entonces, el anticristo es el que hace un pacto con Israel, es decir, el versículo 27, un pacto para permitirle hacer sacrificios en el templo a los judíos, y ahí comienza la semana 70, que corresponde a los 7 años de tribulación, según ellos. Y es muy importante esto porque casi todo el libro de Apocalipsis lo ven cumplido en esos 7 años, como desde el capítulo 4 o desde el capítulo 6 en adelante hasta el 19, lo ven concentrado en esta última semana, que ellos consideran que todavía es futura. A la mitad de la semana, como dice en el 27, el anticristo quebranta el pacto, quebranta ese pacto que hizo con los judíos, y la semana finaliza con la segunda venida de Cristo, y después de eso viene el famoso reino milenial. Entonces, muy importante que ellos tratan de ver desde el versículo 24 al 27 una cronología desde el principio hasta el final, y una separación entre Israel y la iglesia, y por eso creen que la iglesia no hace parte de la profecía, sino que está como en un paréntesis entre las semanas 69 y las 70. Es decir, en el versículo 25 termina la 69, el versículo 26, según ellos, no hace parte de la semana, sino que es un paréntesis entre esa semana 69 y luego la 70, que comenzaría después del rapto, cuando el anticristo hace un pacto con Israel. ¿Cuántos conocían esta escuela? Bueno, algunos conocían, habían sido instruidos en esto, y es la escuela más popular que hay en el cristianismo en el día de hoy. Casi siempre que hablamos de Daniel, de las semanas de Daniel, creen que este es el significado. Veamos ahora entonces la siguiente escuela, que se llama la escuela histórico-mesiánica. Se llama así histórico porque ya se ve cumplida en la historia, y mesiánica porque se ve cumplida completamente por la obra del Mesías. Bien, bueno, esta escuela se puede considerar una escuela clásica, es decir, en los primeros siglos, como había dicho en la segunda conferencia, de los 11 padres de la iglesia que hablaron acerca de las semanas de Daniel, 8 creyeron que ya se había cumplido toda. Solamente 3, entre esos Ireneo, Hipólito y otro, creían que todavía la semana 70 era futura. Pero tanto los padres de la iglesia como en la Reforma, Calvino, Lutero, Melanchthon, los puritanos, todos adoptaron una posición muy similar a lo que vamos a ver. Entonces, inicia igual que la semana, que el dispensacionalismo. Después, pues se completa la reconstrucción de la ciudad, 62 años. Después, llegando al final de esas semanas, nace Cristo. Esto es similar al dispensacionalismo.
y finaliza esta semana, aquí ya hay una diferencia. Para el dispensacionalismo finaliza con la entrada triunfal a Jerusalén, pero esta escuela cree que finaliza las 62 semanas con el bautismo de Jesús. Después de esto, viene la semana 70 inmediatamente después. Es decir, el versículo 26 lo ve inmediatamente después, hace parte de la semana 70. Es la confirmación del nuevo pacto con Israel. A la mitad de la semana muere Cristo, como dice la primera parte del 26, y con esa muerte de Cristo se pone fin al sistema judío de sacrificios, como dice también en el 27. Y la semana finaliza generalmente ya sea con la muerte de Esteban o con la conversión de Pablo. ¿Y por qué creen eso? Bueno, porque cuentan que desde el bautismo de Jesús hasta la muerte de Cristo hay aproximadamente 3 años y medio, como la mitad de una semana, y tratan de contar otros 3 años y medio desde la muerte de Cristo, y entonces tratan de ver que eso se cumple. Hay un ministerio exclusivo en esta semana para los judíos. Ya después de la muerte de Esteban y la conversión de Pablo, ya el evangelio va hacia Samaria y hacia los gentiles. Y finaliza con la destrucción de la ciudad y el templo en el año 70, que no es considerada como parte de la semana, sino como una consecuencia de la semana. Entonces, en forma general, esto es la escuela histórico-mesiánica. Ahora miremos algo muy importante, esto es como una sección introductoria. ¿Cuál es el tema central de las semanas? ¿Cuál es el tema central de las 70 semanas? Y contrario al dispensacionalismo, no tanto Israel, sino que el Mesías. Es el Mesías el centro de esta profecía. Esto es muy importante. Cuando vamos a estudiar esta profecía, y como vamos a ver el resto de profecías, siempre vamos a ver que Jesucristo es el centro. La razón, claro, Israel es algo importante, sí, dice que es una semana que están determinadas sobre tu pueblo, pero realmente Israel existía por razón de el Mesías. Y entonces, cuando estamos hablando de profecía, estamos hablando de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver por 4 encabezados. Primero que todo, lo podemos resumir que el tema central de las 70 semanas es el Mesías, porque habla sobre el tiempo de la aparición del Mesías. En segundo lugar, porque habla de la obra que llevaría a cabo el Mesías. En tercer lugar, porque habla del rechazo del Mesías por Israel. Y en cuarto lugar, porque habla de las consecuencias que vendrían sobre Israel por rechazar a su Mesías. De manera que Jesucristo, esto es muy importante. Nosotros ahorita vamos a mirar muchos detalles, pero si usted se va de este lugar y no recuerda esos detalles, pero sí recuerda que el Mesías es el centro de esta profecía, yo ya me daría por bien servido, porque esto es lo más importante, el Mesías. Y tristemente para algunos dispensacionalistas, no digo todos, pero sí algunos, Israel viene a ser casi como la Virgen María para los católicos. Es decir, pues es alguien que es, la Virgen es alguien que es considerada bienaventurada, es importante, pero era tan solo un vehículo para que viniera el Mesías. Y lo mismo Israel, y lo mismo Jerusalén y el templo. Y lo que quiero ver es que nos llevemos esto que es Apocalipsis 19:10, que dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El dispensacionalismo siempre dice, Israel es el reloj profético de Dios, pero Apocalipsis nos dice, es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Entonces, esto es muy importante, yo creo que es lo más importante de la profecía. Pero entonces miremos pues los detalles. Entonces,
El versículo 24 comienza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí, pues ya habíamos dicho de que las semanas son simplemente 7, pero creemos que se trata semanas de años, o sea, 70 7 de años, que sí están hablando sobre el pueblo y sobre la ciudad, pero hay 6 objetivos. Entonces, hay 6 objetivos en la profecía de Daniel. Aquí empieza a enumerarlos, están en el versículo 24. Yo les envié en las primeras clases un archivo sobre los diagramas. En ese archivo hay una tabla con los objetivos de la profecía en Daniel 9:24 y hay un montón de versículos. Nosotros solamente por razones de tiempo vamos a mirar unos pocos acá, pero ustedes pueden consultar para ampliar todos esos versículos que van a probar todo lo que les voy a decir. Entonces, ¿cuáles son esos 6 objetivos? El primero es poner fin a la transgresión. Estoy leyendo prácticamente lo que dice el 24. Segundo, terminar con el pecado. El tercero, expiar la iniquidad. El cuarto, traer la justicia eterna. El quinto, sellar la visión y la profecía. Y el sexto, ungir el Santísimo. Podemos dividir estos 6 objetivos en 2. Los primeros 3 los vamos a llamar objetivos negativos, en el sentido de que quitan algo que se interpone entre Dios y el hombre, y los otros los llamamos objetivos positivos porque traen o añaden algo. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer objetivo, que es poner fin a la transgresión. Lo primero que vemos es que transgresión es la palabra hebrea pesha, lo pongo siempre en rojo, que traduce rebeldía, transgresión o prevaricación. Y ese deriva en un verbo que es pasha, que se traduce como transgredir, e involucra el quebrantamiento de las reglas religiosas o civiles. Esto generalmente es la acusación a Israel por su infidelidad al pacto. Y aquí específicamente está con artículo definido. Es decir, cuando aparece ahí Hab Pesha, esas 3 primeras letras indican que es un artículo definido y probablemente se refiere a una situación específica, ya sea la apostasía de Israel o la rebelión al pacto de Dios. Recuerdan que Daniel 9:4 habíamos hablado de la palabra pacto para que le tengan muy presente. Esa palabra Pesha aparece en muchos lugares en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Ezequiel 2:3. Dice: me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y denota, por supuesto, la palabra rebeldía. Entonces, así finaliza este primer objetivo. Rebeldía es como poner fin a la rebeldía. Veamos entonces el segundo objetivo: terminar con el pecado. También se puede traducir esta expresión como sellar los pecados, sellar el pecado, cancelar el pecado. La palabra sellar viene del hebreo que es hatam. Tiene 3 significados. El primero es autenticar un documento, o sea, darle valor o certificar su autenticidad. El segundo sentido es dar por concluida alguna cosa, porque ya no hay nada más que agregar. Y el tercero es clausurar mediante un sello, o cerrar o asegurar. Y la palabra pecado es del hebreo hatá, que traduce errar el blanco, equivocarse, no alcanzar la meta, y indica una acción objetivamente errónea y contraria a la voluntad de Dios. Esa palabra aparece en Job 14:17
Y bueno, más textos del Antiguo Testamento que ustedes pueden mirar en su tabla. Dice, sellada está en mi saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad. Y por supuesto la traducción de eso o el énfasis es pecado, pecado. La idea que finaliza este segundo objetivo es sellar el pecado culminándolo. Sellar el pecado culminándolo. Eso, ahí está, la última idea. Bien, sellar el pecado culminándolo. Entonces veamos el tercer objetivo. Expiar la iniquidad. También puede ser traducido como borrar la ofensa, como obtener perdón por la maldad. En hebreo la palabra es kapar, que significa hacer reconciliación, y deviene en el verbo koper, que traduce rescate. La palabra y sus derivados pueden referirse tanto a la acción de reconciliación dirigida primariamente hacia la ofrenda, es decir, la expiación, o hacia el ofendido, en cuyo caso sería el Señor, o sea, la propiciación. Y en general lo que significa es rescatar del pecado, rescatar del pecado. Como podemos ver en el Salmo 32:1, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Ahí vemos esa misma expresión en el Antiguo Testamento. Bien, veamos entonces el cumplimiento en el Nuevo Testamento de estos tres objetivos. ¿Cómo el Nuevo Testamento ve cumplidos estos objetivos? En primer lugar, los tres primeros objetivos de la semana se pueden llamar negativos, con un único sentido de que quitan algo que se interpone entre Dios y el hombre, como la rebelión, el primer objetivo, el pecado en el segundo, o la iniquidad en el tercero. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que Cristo, es decir, el Mesías, cumplió estos tres objetivos y lo hizo de dos formas. En primer lugar, lo hizo llevando nuestros pecados en la cruz. Como lo leemos, por ejemplo, en Mateo 1:21, dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. O en Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay más textos en el Nuevo Testamento, pero estos son muy representativos. Y por otro lado, Cristo cumplió estos objetivos quitando la rebeldía del pueblo apóstata de Israel por medio del juicio que vino contra ellos en el año 70. Y esto fue lo que él profetizó en el Sermón del Monte de los Olivos. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Entonces, así vemos cumplidos en el Nuevo Testamento estos tres primeros objetivos. Sigamos con el cuarto objetivo, que es traer la justicia eterna. También puede ser traducida esta expresión como instaurar justicia eterna, establecer justicia para siempre, traer una justicia perenne o perdurable. Y aquí se une la idea de justicia o rectitud, que en el hebreo es tzedek, con la idea de eternidad, que es ad olam, presentando ambas como provenientes de la voluntad de Dios. También hay una palabra hebrea relacionada que es sadik, que traduce justo, recto, lo que no se aparta de la norma divina. Esta expresión la podemos ver en Jeremías 23:6. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Y vemos su claro cumplimiento ahí en Romanos 10:4, que dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces veamos inmediatamente cómo se cumple este objetivo en el Nuevo Testamento, traer la justicia eterna. En primer lugar, como habíamos visto en Romanos, Cristo solamente puede ser llamado justicia de Dios. En segundo lugar,
Cristo, solamente Él es el poseedor y administrador de la justicia divina. En tercer lugar, Cristo, reconocido como justo, puso la justicia al alcance de todos los hombres. Además, Dios manifiesta su justicia siendo fiel a su pacto. Entonces, esta justicia se establece de dos maneras. Se establece, por un lado, protegiendo a su pueblo, es decir, como Salvador, y aniquilando a sus enemigos, viendo su rol como Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra justo, que es dikaios, y justicia, dikaiosune, se aplica especialmente a los que hacen la voluntad de Dios. Jesucristo es mostrado como aquel que cumple perfectamente la voluntad de Dios, y por eso podemos decir que Él es justo y justicia. Y Pablo nos habla finalmente de que hay tres clases de justicia. Una es la justicia de la ley, que es como un ayo que nos lleva a Jesucristo. La segunda es la justicia de Dios en Jesucristo, que es la base para la justicia del creyente que nosotros recibimos por la fe. Entonces, esta es la manera en que vemos el cumplimiento de cómo Dios trajo la justicia perdurable, eterna, en el Nuevo Testamento. Veamos el quinto objetivo, sellar la visión y la profecía. Esa expresión puede traducirse como para que se cumpla la visión y la profecía, o sellar la visión y el profeta. La palabra hatam en hebreo, que es sellar, significa declarar auténticas y confiables las visiones y profecías del Antiguo Testamento. O sea, certificar su veracidad a través de su cumplimiento. Y por otra parte, la venida del Mesías constituye la revelación final de Dios, y de esta manera se sellará la visión y la profecía por no ser ya necesarias. La misma palabra para sellar el pecado, ¿no? De la segunda. El segundo objetivo, y hay como un cierto paralelo entre el primero y el cuarto, el segundo y el quinto, el tercero y el sexto. Eso en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La venida de Jesucristo marca el cumplimiento de esto. Y contrario a lo que cree el dispensacionalismo, este objetivo no implica el cumplimiento total y final de las profecías. Lo único que implica este objetivo es declarar auténticas y confiables las visiones y profecías del Antiguo Testamento. Veamos cómo se cumple esto en el Nuevo Testamento. La autenticidad de la visión y profecía se ha demostrado a través de su cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, leemos en 2 de Corintios 1:20, que dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí y en Él todas amén. Bueno, así que todas las profecías se cumplen en Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento. Ahora, resumiendo, podemos afirmar sin lugar a dudas que la visión y la profecía están selladas porque Jesucristo, Dios hombre, el ungido del Padre, que posee y administra el Espíritu Santo, es la revelación definitiva y autorizada de la voluntad, así como el plan del Padre para todos los hombres. Con Cristo culmina y se cierra la profecía. Ya no hay nada más que decir, porque todo está dicho y lo único que resta es la consumación final. Entonces, se sella en el Nuevo Testamento la visión y la profecía por dos razones. Porque Jesucristo lo cumple perfectamente y porque como Él es la revelación final, ya no hay nada más que agregar después de
la venida de Cristo, es decir, en revelación. Y de hecho ese es un argumento contra los que creen que todavía sigue el don de profecía. Bien, por otro lado, pues vemos que Jesús se manifestó como profeta. Eso fue notorio a los discípulos, al pueblo y los fariseos. Y pues él sí era una autoridad para sellar esa visión y las profecías, porque él era mayor que el templo, que Jonás, que Abraham, que Moisés, que Salomón, que David, y que todo lo que habla o prefigura el Antiguo Testamento. Y veamos finalmente el último objetivo de esta profecía, que es ungir el Santísimo. Ungir el Santísimo. Esta expresión se puede traducir como santísimo, el lugar santísimo, o sea, ungir el lugar santísimo, o se consagre el Santísimo. La palabra hebrea es Kodesh, Kodashim, que traduce santísimo o santo de los santos, y puede ser aplicado para dos, ya sea para cosas o para personas. A veces puede ser aplicado para el lugar santísimo del templo, pero también puede referirse a personas. Eso lo encontramos en Levítico 27. En Primera de Crónicas se habla de el Santísimo como Aarón. Ahora, el acto de ungir es mashah en hebreo, de donde proviene Mesías o ungido, tenía un sentido religioso. El propósito de consagrar a un rey, a un sacerdote o a un profeta para el servicio de Dios de Israel. Podemos ver que en 2 de Samuel 12 se unge a un rey. En Éxodo 29 se ve que se unge a un sacerdote, y en Isaías 61 se unge a un profeta. Los tres oficios de Jesucristo en el Antiguo Testamento estaban iniciados por medio de una unción. De manera que consagrar, ungir al Santísimo puede referirse a consagrar al Señor una persona o una cosa, y en este caso el Mesías, como lo vamos a probar en el Nuevo Testamento. Entonces miremos el cumplimiento en el Nuevo Testamento del último objetivo. En primer lugar, la profecía de Daniel nos habla que uno de los propósitos de la profecía es sellar la visión y la profecía, y también ungir el Santo de los Santos. Esta profecía tuvo su gran cumplimiento en la unción por el Espíritu a Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, en su bautismo. En segundo lugar, ungir el Santo de los Santos, aunque podría referirse al templo físico, en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en Juan 2:19, que Cristo es llamado el verdadero templo, y Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo mismo cuando es bautizado. Tercer lugar, Hechos 10:37 y 38 dice lo siguiente: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto sin duda nos muestra el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, como la que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En cuarto lugar, no es la primera vez que se habla acerca de un profeta que vendría. Podemos leer ahí en Deuteronomio 18, que dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos. Ahora, en el pasaje de Hechos, nos habla de las obras que hizo el ungido de Dios. Y sin duda, esa es una referencia al ministerio de Cristo. Luego, en Lucas 4:18, se ve la profecía de Isaías cumplida en Jesucristo justo al iniciar su ministerio. Y eso fue justamente después de su bautismo.
Y en Lucas 7, 18, 23 vemos en la respuesta de Cristo a los mensajeros de Juan el Bautista el cumplimiento de la misma profecía. Esto, por supuesto, también posterior a su bautismo. Entonces resumimos que ese cumplimiento está muy claro en el bautismo de Cristo. En este punto debo decir que ¿qué es lo que entiende el dispensacionalismo por estos 6 objetivos que ya vimos que contundentemente el Nuevo Testamento los ve cumplidos en Cristo, todo el tiempo? Cristo está cumpliendo todos los objetivos. Bueno, ellos los 3 primeros objetivos, ellos dicen que, bueno, la base de ese cumplimiento es la muerte de Cristo. Y como habíamos visto en el esquema, la muerte de Cristo no está dentro del plazo de las semanas, sino dentro de ese paréntesis que está después de las 69 y antes de las 70. Es decir, la profecía de las semanas no incluye como tal dentro la muerte de Cristo, sino hace parte del paréntesis y es la base para esos 3 primeros objetivos. Pero ellos dicen que eso no se ha cumplido, sino que eso se tiene que cumplir en Israel cuando Jesucristo venga, y hablan de Romanos 11, 25 al 26, y creen que ese es el momento en que se va a cumplir, porque supuestamente no se ha cumplido en Israel. Pero hay que decirles a ellos que Pablo, Pedro, los apóstoles, los que creyeron en Cristo en el momento que él estuvo en su ministerio, los 3,000 convertidos en Pentecostés, luego otros 5,000 y el resto de judíos que creyeron en Cristo eran israelitas. Entonces, ¿cómo es que dicen ellos que no se ha cumplido en Israel cuando ellos eran israelitas y ellos experimentaron esos 3, fueron limpiados de su iniquidad, se les quitó el pecado por medio de creer en Cristo? Entonces, en primer lugar, tenemos que decirle que la Biblia enseña que sí se cumplió en Israel. Pero también es interesante que esos 3 objetivos para ellos no se cumplen dentro de la semana. Pero los otros 3 objetivos resulta que tampoco. Porque traer la justicia perdurable para ellos es traer una justicia que habrá en el tiempo del milenio. Sellar la visión y la profecía para ellos implica el cumplimiento de todas las profecías, y si la última profecía será el juicio final y el estado eterno, obviamente eso no se ha cumplido, pero ni siquiera se va a cumplir al final de la semana 70, sino que todavía hay profecías después de la semana 70, entonces dentro del plazo no se cumple eso. Y ungir el Santo de los Santos para ellos lo toman como la construcción de un templo que va a haber en Jerusalén en el milenio. Así es como lo toman ellos. Entonces, ni los 3 primeros ni los 3 últimos se cumplen dentro del plazo de las 70 semanas. Es increíble. En cambio, nosotros vemos, como vamos a ir viendo, que dentro del plazo de la semana se cumplen todos los objetivos de la semana de Daniel. Y ahora entonces vamos a comenzar a mirar ya la exposición de las 70 semanas, que está desde el 25 al 27. Ahora, es muy importante que el dispensacionalismo siempre nos habla de fechas exactas. Siempre está cuadrando fechas exactas para que encaje con su forma de ver. Y algunos ya ni siquiera se puede hablar de escatología, sino de exactología, porque tienen que cuadrar fechas exactas en todo momento, y por supuesto su enfoque en la cronología. Entonces el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Bien, entonces casi todos estamos de acuerdo que las semanas comienzan con un decreto para reconstruir Jerusalén, y las primeras 7 semanas culminan con la segunda parte del versículo 25, que dice: y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Entonces ahí termina las primeras 7 semanas. Y después las otras 62 terminarían hasta Mesías príncipe. Entonces la primera dificultad que tiene esta profecía, sobre todo para tratar de encajarla con fechas exactas, es que la Biblia nos habla de 4 decretos para edificar Jerusalén. El primero es el decreto de Ciro, el segundo es el decreto de Darío, el tercero el decreto de Artajerjes a Esdras y el cuarto el decreto de Artajerjes a Nehemías. Los 4 decretos tienen base bíblica, ahí están la base bíblica. Y los 4 son posibilidades. Todos hablan de que el pueblo va a venir, de que será reconstruido la ciudad y que el templo se va a reconstruir. Entonces ahí comienza la primera dificultad, escoger cuál de esos 4. Y el problema es que hay buenos argumentos para cada uno de los 4, pero también hay buenas objeciones para cada uno de los 4. Por otro lado, usted ve que en rojo puse las posibles fechas. Y dije posibles fechas porque los historiadores tampoco se han puesto de acuerdo exactamente qué fecha corresponde a esos decretos. Es decir, son fechas aproximadas, no se puede establecer exactamente. Pero, entonces la pregunta es, ¿cuál de estos 4 es? Bueno, lo cierto es que todos, aunque todos hablan, ya sea del pueblo, ya sea del templo, ya sea del muro, en la historia podemos ver que el decreto de Ciro, por ejemplo, permitió inicialmente regresar el pueblo, pero en tiempo de Ciro no se reconstruyó ni la ciudad ni el templo. Ahora, los otros dos decretos tienen un énfasis en el templo. El decreto de Darío es como una reedición del decreto a Ciro. Y aunque todos hablan, lo vuelvo a decir, todos hablan tanto de pueblo, templo y ciudad, el segundo y el tercer decreto tiene como un énfasis en el templo. Y el último decreto a Nehemías tiene ese énfasis del decreto a la ciudad. No sé, algunos quizás consideran todo esto como un solo decreto divino en varias fases. La verdad, yo no sé cuál de los decretos es. Pongo todos los que hay y realmente no es tan importante saber cuál es, sino saber que Dios en la historia empezó a cumplir todos los decretos inmediatamente después de que regresaron, incluso desde el hecho del decreto para que regresaran a la tierra. Bien, pero dice que las 70 semanas están determinadas desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe. Y se han propuesto 3 posturas para decir, bueno, ¿qué quiere decir esto de Mesías príncipe? El texto solamente dice Mesías príncipe. Una es el nacimiento de Cristo. Otros dicen, como ya habíamos visto, es la entrada triunfal a Jerusalén, que es lo que enseña el dispensacionalismo, y la otra es el bautismo de Cristo. Ahora, creemos, por un lado, que el nacimiento de Cristo quizás no es esa porque como tal no hay una presentación pública o formal de Jesucristo como Mesías. Entonces, esa es como una objeción a esa. Por otro lado, en la entrada triunfal a Jerusalén, presenta la dificultad de que Cristo ya se había presentado anteriormente como Mesías. Ya había sido reconocido como Mesías antes, incluso le querían hacer rey después del milagro de la multiplicación de los panes. Y por otro lado, es interesante de que si esa hubiera sido la fecha, Jesucristo hubiera tenido muy presente el hecho de que, bueno, yo quiero entrar o voy a entrar a Jerusalén, pero nunca vemos a Jesucristo preparándose para su entrada a Jerusalén. Más bien lo vemos preparándose más bien para su muerte. Entonces, si hay un evento tan importante como la finalización de las semanas,
Es muy raro de que Jesucristo nunca lo haya tenido como tan presente, como tan relevante. Pero presento dos argumentos, al menos hay más, para creer que con el bautismo de Cristo se cumple este punto de Mesías príncipe. El término Mesías príncipe nos habla tanto del ungido de Dios, la palabra Mesías significa ungido, como de aquel hijo del rey que aún no ha recibido su reino. Y entonces, como ya vimos, el Nuevo Testamento muestra una y otra vez que el ungido de Jehová es Jesucristo, y esto se conecta con el sexto objetivo de la profecía. Entonces, el ungido nos habla tanto, el término Mesías príncipe nos habla tanto del ungido como del hijo del rey que no ha recibido su reino. No dice el Mesías rey. El príncipe es el que está esperando a recibir su reino. Y en el Antiguo Testamento leemos que la unción estaba siempre asociada al comienzo de la labor tanto de un rey como de un sacerdote. Y es en el bautismo cuando él comienza su labor como rey y como sacerdote. La entrada triunfal a Jerusalén es más bien como la finalización, ¿no? De su obra. En cambio, el bautismo nos habla de el inicio. Y también en el Antiguo Testamento se ve esa práctica de que el rey o el sacerdote es ungido por un profeta. Y Jesucristo en el bautismo, ¿quién lo bautiza? El mayor de los profetas que ha existido, que es Juan el Bautista. Entonces, eso es muy interesante. Y por otro lado, es muy diciente que Marcos 1:15, cuando Jesucristo comienza su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, muchas profecías hablan de Jesucristo, pero si hay una profecía que habla acerca del tiempo, es la profecía de Daniel. Entonces, quizás es una razón para pensar de que Cristo también estaba pensando el tiempo del comienzo de su obra, de que apareció el Mesías, es cuando él comienza su ministerio después del bautismo. Entonces son los argumentos que doy. Y finalmente aquí es muy interesante. Nuevamente no se puede determinar precisa y matemáticamente ninguna fecha, tanto del nacimiento o la entrada triunfal o el bautismo de Cristo. Los historiadores están en desacuerdo, aún los grandes eruditos no pueden decir es que exactamente fue tal fecha, y esa es una base muy común del dispensacionalismo, decir es que la entrada triunfal de Jerusalén fue el 6 de abril del año 32 y cumple exactamente los años, pero lo cierto es que exactamente matemáticamente no es así, es un cumplimiento aproximado. Pero además hay otra dificultad para los que quieren encontrar fechas exactas, y es el uso de calendarios. En el tiempo de Daniel, cuando él escribió su profecía, el calendario que usaban era el calendario persa, pero él era un judío y los judíos tienen otro calendario. Pero además, más adelante en el tiempo de Cristo, existía un calendario que era el helénico, que conmemoraba los años olímpicos. Además, había otro calendario que era el juliano, que utilizaban los romanos para conmemorar la fundación de Roma. Y más adelante ese calendario fue cambiado por el calendario gregoriano, que es el que nos regimos nosotros, y aquellos que ven un cumplimiento futuro todavía de la semana 70, la pregunta es, bueno, ¿con cuál calendario van a usar? ¿El persa, el judío, el helénico, el juliano? Y lo cierto es que aún cuando uno mira y trata de concordar fechas con todos estos calendarios, ninguno concuerda. Y es por eso que el dispensacionalismo entonces se inventó un calendario, que es el último, le llaman año profético. El año profético es un año que tiene 360 días exactos, de 12 meses cada uno de 30 días. Ninguno de los calendarios tiene 12 meses de 30 días exactos todos. Pero entonces ellos se inventaron ese calendario y toman esa fecha de la entrada triunfal a Jerusalén, luego cuentan hacia atrás exactamente 69 semanas de esos años y dicen tal fecha fue el decreto exacto,
y a tal hora casi que ya casi los segundos le dice, y entonces por eso si se cumplió matemáticamente en el pasado, entonces también en el futuro tiene que hacer. Pero lo cierto es que ningún calendario concuerda. Ahora es muy raro de que un judío estuviera pensando en ese año profético que se inventó un inglés del siglo XIX. Ese concepto de año profético se lo inventó un inglés en el siglo XIX y que Daniel estuviera pensando en ese concepto. Entonces, esa teoría es poco creíble. Bueno, pero más adelante sigamos mirando el texto. Entonces aquí ya llegamos hasta el final del 25, versículo 25. El versículo 26 para el dispensacionalismo es un paréntesis. Dice, y después de las 62 semanas. Entonces dicen, es después de las 62 semanas, pero antes de las 70 porque dice que el 27 está después. Es decir, para ellos el hecho de que un texto se encuentra después implica que es cronológicamente subsecuente. Pero eso es un error, como vamos a ver. En primer lugar, los versículos 27 vamos a ver que hay unos paralelismos que indican que acá no hay una cronología, sino más bien que está mostrando eventos en paralelos. Y eso es probado por varias razones. En primer lugar, por ejemplo, en el versículo 24 se habla de 70 semanas. Luego, los versículos 25 al 27 dice que hay 7 semanas, 62 semanas y una semana. Ahora, el hecho de que los versículos 25 al 27 están después del 24 significa que se trata de, primero hay 70 semanas y luego unas 7, 62 y una, o más bien están explicando y desglosando el mismo tiempo. O sea que lo que está en el versículo 24 es sincrónico o sucede al mismo tiempo que el 25 al 27. Yo creo que eso es lo más lógico, ¿no? Y hasta ellos mismos, los dispensacionalistas, lo admiten. Lo que sucede en el 24 es explicado en el 25 al 27. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de que algo esté después en el texto, no significa que sea cronológicamente después. Puede ser el mismo momento. Además, si usted lee en el versículo 25, dice que hay una orden para restaurar, edificar Jerusalén hasta Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Ningún dispensacionalista dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos después de Mesías príncipe, sino que eso ya sucedió antes. Entonces, el hecho de que algo se encuentra después no significa que sea cronológicamente siguiente. Además, podemos mirar lo siguiente acá. La primera parte de cada versículo, del 25 al 27, se ve en forma inequívoca que contiene las alusiones temporales. Por ejemplo, la primera parte del 25 dice 7 más 62 semanas. La primera parte del 26 dice luego de las 62 semanas. Y la primera parte del 27 habla de la última semana. Por lo tanto, es lógico suponer que la primera cláusula del 25 concluye con la expresión 7 semanas y 62 semanas. En el 26 se anuncia el asesinato del Mesías luego de 72 semanas. No existe motivo para suponer que las 62 semanas del versículo 26 son un periodo diferente a las 62 semanas del 25. Por lo tanto, se sigue también de aquí que las 62 semanas preceden a la aparición del Mesías. Pero el paralelismo no termina aquí. Veamos la siguiente. También resulta que no solamente las alusiones temporales están en la primera parte del 25, 26, el 27, sino también que la primera parte del 25, 26, el 27 hay alusiones al Mesías y la segunda parte a Jerusalén. Por ejemplo, en el versículo 25, ahí está ese énfasis en el Mesías, aunque claro, en el 25, si bien se nombra la ciudad como término de inicio de la profecía, el punto culminante es la llegada de Mesías príncipe.
Luego el versículo 26 se enfoca en el Mesías. Ahora, el versículo 25, en la segunda parte, se enfoca en la construcción de la ciudad. En el 26 se quita la vida del Mesías y luego se vuelve a enfocar en la ciudad. Si admitimos este paralelo y luego lo aplicamos al 27, vamos a ver que concuerda perfectamente. Es decir, el versículo 27 no habla de ningún sujeto, pero si lo aplicamos al Mesías y luego la segunda parte a Jerusalén, siguiendo ese paralelismo que estamos mirando, vamos a ver que eso concuerda perfectamente y nos lleva entonces al versículo 27. La pregunta es, Daniel 29, 27, ¿quién confirma el pacto con muchos? Y es que si usted lee el versículo 27, no hay un sujeto. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué enseña el dispensacionalismo? El dispensacionalismo dice que el versículo 26 es un paréntesis que habla acerca de la muerte del Mesías, la destrucción de la ciudad, después la iglesia que no aparece ahí, viene el rapto y entonces el 27 comienza la semana 70. Ahora ellos se han propuesto dos alternativas. Una, que el que confirma el pacto con muchos es el anticristo, y otra que es el Mesías. ¿Por qué el dispensacionalismo cree que es el anticristo? Porque dicen, es que el sujeto que está más a la mano en el versículo 26 es el príncipe que ha de venir. Entonces ellos identifican el príncipe que ha de venir con el anticristo y según ellos es el que confirma el pacto con muchos, que es un pacto con los judíos, que es un pacto para que vuelvan a hacer sacrificios en ofrenda, y a la mitad de la semana ese anticristo viola ese pacto y comienza a perseguir a los judíos. Pero vamos a ver unas objeciones contra esa posición. ¿Por qué el que confirma el pacto con muchos no puede ser el anticristo? En primer lugar, como ya habíamos dicho, ellos identifican el príncipe que ha de venir con el anticristo, pero el texto no dice nada de eso. Eso simplemente es una suposición. Ahora, vemos que ellos dicen es que el sujeto que está más a la mano en el 26 es el príncipe que ha de venir. Pero si usted lee cuidadosamente, el sujeto en el versículo 26 que destruye la ciudad y el santuario no es el príncipe, es el pueblo. La expresión de un príncipe que ha de venir identifica a ese pueblo. Es decir, es el pueblo de ese príncipe. Simplemente me dice cuál pueblo es y nada más. Por lo tanto, si el sujeto del versículo 26 no es el príncipe, no puede ser el sujeto del versículo 27. En segundo lugar, la palabra pacto siempre se usa en relación de Dios con su pueblo. Lo vimos en Daniel 9:4, ¿cierto? Y lo vimos en el cumplimiento de los objetivos. Y aquí nuevamente habla de pacto, pero esa palabra nunca se usa de otro modo que la relación de Dios con su pueblo. Nunca leemos en ningún lugar de un pacto de un anticristo con los judíos, y el libro donde se supone que debería estar eso, que es Apocalipsis, nunca leemos de ese pacto. Entonces todo eso es una suposición infundada. En tercer lugar, presenta el problema de que separa al pueblo de su príncipe. ¿Cómo podemos decir nosotros de que los ejércitos que destruyen la ciudad y el templo en el 70 son el pueblo de un ser que ni siquiera ha llegado? O sea, ¿cómo podemos entender eso, que ese príncipe es ese príncipe de ese pueblo? O más bien ese pueblo es ese pueblo de ese príncipe, porque lo importante ahí es el pueblo y no el príncipe. Entonces, y ya por más de 2000 años que separan esos dos. En cuarto lugar, vimos esa estructura poética en paralelo, demuestra que no hay una cronología, más bien hay expresiones paralelas, y por eso es que decimos que el versículo 27 es paralelo al versículo 26. Es decir, la semana 70 está escrita tanto en el 26 como en el 27. Y por otro lado,
finalmente, ¿cómo podemos entender que el anticristo hace firme un pacto que él mismo quebranta? Es decir, ahí dice que ese pacto dura 7 años, bueno, según el dispensacionalismo. Pero si él mismo lo quebranta a la mitad de la semana, ese pacto nunca va a durar 7 años. Entonces, bueno, porque es que él es un falsificador, él dice mentiras, pero lo cierto es que vemos la evidencia para creer que el anticristo no puede ser el sujeto que confirma el pacto con muchos. Entonces voy a dar unos argumentos para creer que el Mesías, el tema principal de la profecía, es el que confirma el pacto con muchos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento solamente habla de un pacto, el nuevo pacto. Y ese es el pacto que cumple el Mesías. Ese es el pacto que, de hecho, por eso se llama Nuevo Testamento. Testamento significa pacto. En segundo lugar, si vemos el nuevo pacto y lo aplicamos al nuevo pacto, ese pacto realmente hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Por ejemplo, leemos en Hebreos 9, 15, 17, que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, o puede decir, porque el pacto con la muerte se confirma, es el mismo lenguaje de Daniel 9:27, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y por eso es que cuando Jesucristo murió, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo. Entonces, esto confirma muchísimo más. Y además, si vemos el paralelo entre esto y el 26, la primera parte, que dice que se quitará la vida al Mesías, concuerda perfectamente. El hecho de que se le quite la vida al Mesías significa que Jesucristo confirma el pacto, versículo 27. Un tercer argumento es que Cristo no hace, sino que confirma un pacto, o hace firme un pacto, y eso implica que es un pacto anterior. ¿Qué dice el dispensacionalismo? Es que Cristo no hizo nunca un pacto por 7 años. El texto nunca dice que ese pacto dura 7 años. Lo único que el texto dice es que por una semana el pacto se confirma, el pacto se sella por su vida, por su obra, por su muerte. En esa semana se confirma, y ese hecho de confirmar implica de que no hace algo nuevo, sino de que más bien confirma un pacto que Dios ya se había dado. Un cuarto argumento es que este pacto se trata de un pacto inquebrantable, no uno que puede ser violado. El dispensacionalismo supone que el hecho de hacer cesar el sacrificio o la ofrenda implica violar el pacto, pero eso es una suposición infundada. Lo único que vemos es que se confirma ese pacto y estamos hablando de un pacto inquebrantable como todos los pactos de Dios. Y finalmente, si uno ve y esto lo aplica a todos los objetivos de la profecía, como poner fin al pecado, como expiar la iniquidad, todos los objetivos se cumplen perfectamente por el Mesías, y o sea, esto concuerda perfectamente con eso. Contrario al dispensacionalismo, que cree que de hecho ningún objetivo en realidad se cumple dentro del plazo de las semanas. Entonces, creemos por muchas razones que el que confirma ese pacto es Jesucristo. Sí, hermano. Las 70 semanas desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí se termina la semana 69 y comienza la 70. El dispensacionalismo falta todavía, sí. Falta una. Bueno, entonces, ahí, digamos, al bautismo de nuestro Señor Jesucristo empieza la última semana. Empieza la última semana, okay. Inmediatamente.
Así como hay una separación entre la semana 7 y la 8, ¿no? Pero eso no quiere decir que hay como una brecha 7 y la 8, sino que inmediatamente sigue la siguiente. Nosotros creemos que inmediatamente después de la 69 comienza la 70. Ok, gracias. Ahora miremos el final de la semana 70. Bueno, si vamos a hablar de años, digamos que aproximadamente entre el bautismo de Cristo y la muerte hay 3 años y medio aproximados. Y yo siempre digo esto de aproximados porque nadie contabilizó matemáticamente eso. Media semana, pues nos habla de 3 años y medio, y hay otras expresiones similares como 42 meses, 1260 días, o tiempos y la mitad de un tiempo. En el libro de Daniel está esa expresión, y Mateo 24 o Apocalipsis 11:13 hay relación también con el fin de la semana. En Mateo 24, Cristo habla de la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, y en el final del versículo 27 habla de la abominación. Y en Apocalipsis 11 y 13 están esas expresiones de tiempo que puse arriba. Entonces hay una clara relación entre la última parte de la semana, tanto con Mateo 24 y como con Apocalipsis 11 al 13. Entonces hay tres posiciones para finalizar esta semana, es decir, cómo finaliza la semana. La primera es la del dispensacionalismo. Entonces ellos dicen, el anticristo hace un pacto con los judíos para permitirles hacer sacrificios. Y a la mitad de la semana él viola el pacto, hace cesar ese sacrificio, o sea, que lo hace, no los deja hacer más eso, y empieza a perseguir a los judíos hasta la venida de Cristo. Eso es lo que dicen ellos. Hago aquí un paréntesis de algo que me faltó decir. Es que una objeción del dispensacionalismo ante nuestra posición es que ellos dicen, después de la muerte de Cristo continuaron los sacrificios y la ofrenda. Sí, eso es verdad. Lo siguieron haciendo, pero ilegalmente. Ya no era legal, porque Jesucristo ya había confirmado un nuevo pacto. Entonces, sí lo hizo cesar legalmente, y de hecho eso fue la base para que permanentemente en el juicio de la destrucción de la ciudad ya no hubieran más sacrificios. Ahora, entonces ellos dicen, el anticristo quebrante ese pacto, entonces es que ya no los deja hacer sacrificios y viene hasta la venida de Cristo. En Apocalipsis se nos habla de 1260 días, todavía no en la siguiente, y entonces ellos dicen, eso concuerda con esa última parte de la semana. Pero el problema cuando ellos tratan de encajarlo nuevamente con fechas es que en Daniel 2, capítulo 12, por ejemplo, veamos en el versículo 11, dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cómo así? No, o sea, ellos tratan de decir 1260 días exactos porque todo anterior se cumplió exactamente, pero aquí dice el mismo tiempo, o sea, el mismo periodo, que desde que se quita el sacrificio hasta la abominación son 1290, no 1260. Y entonces ellos encuentran ahí una dificultad que realmente no han podido superar hasta el momento, porque yo he preguntado a todos los dispensacionalistas y ninguno da una explicación satisfactoria. Y claro, no vamos ahorita a interpretar todavía eso, pero en general es más importante, creo que es mejor tomar esos números como un símbolo, más como unas fechas matemáticas exactas. Sí, hermano, aquí una pregunta. ¿Ese tiempo qué calendario utilizaban para detectar los 1260 días? El calendario persa era el que usaban en el tiempo del exilio, pero además pues ellos eran judíos. Es decir, lo que una y otra vez recalco es que no hay que tratar de buscar fechas exactas, porque todos los calendarios, cuando se trata de buscar esas exactas, todos los esfuerzos han fracasado. Aún incluso el que se inventaron ellos, el año profético.
porque ellos dan una fecha de un edicto que en realidad, cuando uno mira en la historia nunca se sabe exactamente cuándo fue ese edicto. Bueno, pero entonces esa es la primera interpretación del final de la semana. La segunda es la interpretación de que desde la muerte de Cristo hasta la muerte de Esteban o la conversión de Pablo es el final de la semana. Entonces, ¿qué tiene esto de, digamos, esta interpretación de punto a favor? De que trata de ver las 70 semanas cumplidas exactamente, digamos, 3 años y medio desde el bautismo de Cristo hasta la muerte de Cristo, y luego otros 3 años y medio. Entonces, claro, el argumento ahí de ellos es que se confirma el pacto como exclusivamente hacia los judíos, en el ministerio exclusivo a los judíos, y luego ya después de eso se va a los gentiles. Pero el problema de esto es que, como hemos visto, parece que la destrucción de Jerusalén sí hace parte integral de la semana, y por otro lado, la alusión de Jesucristo hacia el futuro, que dice que en Mateo 24, que verán la abominación desoladora del profeta Daniel, eso está conectado con la destrucción de Jerusalén, no con la muerte de Esteban o la conversión de Pablo. Entonces es difícil tratarlo de sacar eso como simplemente una consecuencia y no al ver la parte integralmente de la semana. Pero finalmente hay una otra posición que es el sitio a Jerusalén. Es decir, esa última parte del versículo 26, que es la destrucción de la ciudad y el santuario, se cumplió con el sitio de Jerusalén en el año 70 por Tito, y que concuerda con el parte final del versículo 27 también, y duró 42 meses exactos en la historia. El único problema aquí que vemos es cómo explicamos la brecha que hay entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Es decir, esa última parte no se cumpliría inmediatamente después, sino casi 37 años después, más o menos. Ese es el problema. Sin embargo, pues se podría decir que Cristo les dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación, para muchos creen que era aproximadamente 40 años. Y se podría decir que Dios como que les dio un último plazo para que se arrepientan a la nación de Israel. Y en ese plazo, esa última generación, fue el tiempo en el que el evangelio llegó por todo el imperio, y hasta que todos los judíos hubieran escuchado el evangelio y se hubieran dado cuenta que el nuevo pacto fue cumplido por Jesucristo, que el antiguo pacto ya fue abolido por la obra de Jesucristo. Entonces, después de que todos hubieran escuchado el evangelio, entonces ahí sí vino el juicio. Ahora, todas las posiciones para explicar el final de la semana, todas tienen sus puntos buenos y sus puntos débiles, pero yo me tiendo a inclinar por la última, el sitio de Jerusalén, por razón de que, sobre todo Mateo 24, que habla de la destrucción de Jerusalén, concuerda con la última parte de las semanas, y de las demás explicaciones creo que es la que tiene menos contradicciones. Entonces, en forma general, lo que sí podemos decir es que todas las semanas se cumplieron en el primer siglo, que no hay razón para creer de que la última semana todavía corresponde al futuro. Y entonces, como hemos visto, Jesucristo es el centro de esta profecía. ¿Hay comentarios o preguntas acerca de esto? O sea, la profecía de Daniel, según entiendo, entonces ya vemos dos partes, porque es que me trato de confundir con algunos puntos porque metemos el dispensacionalismo ahí, ¿cierto? Entonces, lo verdadero es que la última semana es a partir de
el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta la destrucción de Jerusalén? Yo creería que sí. Yo creo O sea, que eso es, sí. eso es lo que debemos creer. Sí, en resumen, es lo O sea, que ahí se cumplirían las dos partes, las dos mitades. las dos mitades de lo que habla el dispensacionalismo de los 3 años y medio. Sí. Y el otro. Exactamente. Ya. Exactamente. Más no es que cuando venga el rapto secreto. Claro, porque es que ellos creen que el 26 es un paréntesis, porque ellos creen que todo es cronológico, pero es que no hay una cronología aquí. Aquí vemos que el 27 recapitula el 26 y está hablando que finaliza el 69 inmediatamente después la 70. No hay lugar como para esa brecha que ellos creen. Gracias. Sí, hermano, una pregunta en el WhatsApp, dice, de la hermana Diana. Dice, al interpretar el final de la última semana en la destrucción del templo con Tito, ¿estamos tomando de manera no literal los 3 años y medio finales? Yo creo que sí los podemos tomar literalmente en el sentido de que la destrucción del templo duró 42 meses. Entonces, lo único sería cómo explicamos la brecha que hay entre la muerte de Cristo y la destrucción. Es decir, si uno lee el texto, uno esperaría que la destrucción de Jerusalén fuera inmediatamente después de la muerte de Cristo. Pero no sucedió exactamente ahí, sino que hubo como una brecha y sucedió un poco después. Pero sí se cumple literalmente, digamos, los 3 años y medio en esos 42 meses. Bueno, aproximadamente, porque no tenemos, nadie tiene un calendario exacto para probarlo. Bueno, yo sirvo de interlocutor ahí. En Apocalipsis hay otro pasaje que habla de 3 años y medio. Dice tiempos y la mitad de un tiempo, dice 1260 días y dice 42 meses. Apocalipsis 11 al 13 están... Pero eso es totalmente ajeno a los 3 años y medio o... Pues es que muchos preteristas creen que eso concuerda, lo que dice Apocalipsis, con la destrucción de Jerusalén. Entonces para muchos no es ajeno, para otros sí es ajeno. ¿A los primeros 3 años y medio en Apocalipsis? ¿Es la pregunta? Aparte de las 70 semanas de Daniel, ¿dónde se ve los 7 años de 3 años y medio y 3 años y medio? Aparte de las semanas de Daniel, Exacto. o sea, el único lugar es Apocalipsis, pero Apocalipsis solamente describe los últimos 3 años y medio. Es decir, lo que ellos llaman la primera parte de la tribulación nunca es nombrada como 3 años y medio, tiempo, o sea, estas expresiones de tiempo nunca es nombrada así. Y como decía, el pacto con del anticristo con los judíos tampoco es nombrado en Apocalipsis. Entonces es una suposición tomada desde Daniel y luego con base a eso interpretan todo un libro. Todo un libro. Sí. En Apocalipsis, que diga 3 años y medio de esto y 3 años y medio de lo otro. La doble división no, solamente habla de la mitad, pero que corresponde a la última mitad. ¿Y en Apocalipsis a qué se refiere esos 1200? Ya lo veremos cuando hay una conferencia completa para eso. Eso es, o sea, pero es ajeno a lo de la última semana. Sí se relaciona, como vamos a ver. A ver, Daniel, el final o el propósito de la profecía de Daniel era, lo que pedía Daniel era que se cumpliera la profecía de Jeremías, que era... que volvieran a la tierra y que restaurara la ciudad, que apartara su ira, las peticiones, esas eran las de Daniel. Esas eran las peticiones. Ahora, no entiendo claramente el vínculo entre eso y el propósito de Apocalipsis. ¿Cuál es o sea, cómo se relaciona? Porque es que hay o sea, yo no sé si el cumplimiento, a veces pareciera como si el cumplimiento de la profecía de Daniel fuera el propósito que escribe Apocalipsis, es decir, lo que va a pasar en Apocalipsis ya era el propósito de la profecía de Daniel. es principalmente el dispensacionalismo el que hace esa conexión.
porque ve la semana 70 como futura y entonces casi desde el capítulo 4 o más específicamente desde el capítulo 6, desde los sellos, es que comienza esa semana 70 de Daniel. Pero si nosotros creemos que eso ya se cumplió en el primer siglo, o sea, no existe ese vínculo directo. Entonces es más como del dispensacionalismo. Bien, entonces terminemos en oración. Amado Padre, estamos agradecidos, Señor, por Jesucristo, porque el Mesías, Señor, es el centro de toda profecía. Ruego, Señor, que esta gran verdad esté en nuestros corazones y que veamos siempre la gloria de Jesucristo cada vez que estudiemos un texto profético, por encima de cualquier otro énfasis. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.